Si miras atentamente a tu alrededor y en ti, vas a darte cuenta de que una de las grandes constantes siempre es el movimiento. El movimiento, ya no me refiero solo movimiento hacia afuera, ese que tanto se nos insta a ejecutar día tras día en este incansable hacer, sino que también y especialmente el que a mí me gusta, con el que yo trabajo, en el que pongo mucho foco, ¿no?, con todo lo que hago a nivel de procesos de acompañamiento, de formaciones, de todo, es sobre todo especialmente este movimiento interno. Este movimiento interno que genera fluctuaciones a veces agradables, a veces desagradables, y que llamamos comúnmente como emoción. Es muy curioso porque cuando una persona está pasando pues un momento complejo y las emociones son más de un tinte como desagradable, y entonces se trasciende todo esto y llegamos a un estado en el que empiezan a aparecer emociones un poco más placenteras, ¿no? Más un estado como de mayor serenidad. Hay el anhelo de virgencita, que me quede como estoy. Que por favor este estado de bonanza no cambie nunca, porque ahora sí estoy bien. Y claro, entiendo, obvio, soy humana, entiendo el anhelo, el deseo de esta felicidad, de este querer estar bien, ¿no? Sin embargo, siento ser yo quien te diga que esto no va a ocurrir. No significa, y ahí voy a resignificarlo todo esto un poco, no significa que tenga que irte mal, significa que somos seres cíclicos y que este estado de bienestar permanente, aparte de que no es muy realista, te puede llevar a un estado interior de estancamiento. Y el ser humano y la vida, este juego en el que estamos metidos, requieren de movimiento. Y estancamiento, que vamos a diferenciarlo de quietud, el estancamiento tiene que ver con ese estado en el que me quedo vacío, en el que nada tiene sentido, y bueno, pues va pasando el tiempo y bueno, pues esas historias tristes, ¿no?, de llegar al final de mi vida y siento que no he hecho nada con ella y me arrepiento de esto y me arrepiento de lo otro, porque a lo mejor nos hemos quedado en ese estado de estancamiento creyendo que era lo que se esperaba de nosotros, ¿no? Y bueno, el movimiento forma parte de la vida, tanto agradable como desagradable, y no se trata tanto de no vivirlo, sino que se trata de tener herramientas para, y ahí viene el tema, adentrarse en ese estado de quietud, que no es estancamiento, es quietud, que permite que, a pesar de que haya movimiento, podamos vivir ese movimiento desde la mayor ecuanimidad posible. En el episodio de esta semana quiero hablarte de esas señales, esa intuición, ese llamado a un nuevo rumbo. Y tiene que ver con este movimiento interior, tiene que ver con cómo este anhelo de movimiento que pasa hacia adentro se proyecta hacia afuera a través de estas señales. Así que si estás en ese momento de la vida en el que sientes que algo no encaja, que hay como un rumor interno que de alguna forma te está incomodando, que, bueno, están como apareciendo sincronicidades, puede incluso que percibas este episodio como una señal y no sabes muy bien qué es, no sabes qué está pasando, pero sientes que hay algo que se te está intentando decir, pero no sabes muy bien qué. Te animo a que sigas escuchando este episodio porque es básicamente una invitación a mirar más allá del ruido y a recordar que tu sabiduría interior siempre te está hablando, incluso cuando no la escuchas. Así que sin más, empezamos con el episodio de esta semana. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y consciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente.
estaremos de acuerdo que, pues eso, ¿no? Hay momentos vitales en los que parece que algo interno como que se va moviendo. No es un ruido fuerte, es esa piedrecita de la que hemos hablado muchas veces, es ese arquetipo de la inocente, ¿no? Y, y se nota de muchas formas, pues puede ser cansancio, irritabilidad, con esta falta de sentido. Y bueno, un poco el mensaje, ¿no? que quiero traerte hoy es que vivir implica movimiento. Y este movimiento del que te hablaba al principio no siempre es un movimiento cómodo. De hecho, la gracia del movimiento es la propia incomodidad, porque en la incomodidad se trasciende muchas de las distorsiones que hemos comprado, de los esquemas de pensamiento que han articulado nuestra percepción, nuestra autopercepción y la percepción del mundo. Y si viviéramos en un estado permanente donde este movimiento fuera solo placentero, habría placer, pero no habría expansión, ¿no? Y este juego en el que estamos metidos lleva como título, pues, evolución, ¿no? O expansión, como prefieras. Y la expansión, pues, a veces requiere de incomodidad, ¿no? A mí siempre me gusta imaginármelo como una espiral ascendente, y dentro del movimiento de la propia espiral pues hay momentos de subida, hay estados donde hay un cierto equilibrio, y luego pues hay pequeñas bajadas, ¿no? Sí que es cierto que cuando una persona ha vivido lo que se conoce como la noche oscura del alma, que es un momento como muy crítico, ¿no? Donde hay una gran ruptura, donde pasan grandes cosas, y hace un verdadero proceso de mirada interior, de autoconocimiento, ¿no? Hace todo este viaje hacia adentro. Las siguientes pequeñas crisis que van apareciendo y que son súper necesarias se viven de una forma totalmente distinta. Muchas veces personas con las que trabajo me dicen, me doy cuenta de que tú también, ¿no? Refiriéndose a mí, tú también estás en este camino, ¿no? y que a pesar de que estás aquí enseñando esto, pues como que lo vas aprendiendo, y que no es una cosa que haya como un final en el que ya está todo aprendido y ya eres una super maestra de la conciencia y no sé qué. Y porque también tienes tus subidas y tus bajadas, ¿no? Y para mí es muy importante, y por eso no tengo ningún tipo de reparo en compartirlo, normalizar los estados críticos. Es muy importante normalizar los estados críticos, porque en estas subidas y bajadas emocionales es donde se produce la expansión. Siempre digo, nadie se para a mirar qué es lo que hay que revisar dentro de sí mismo, de sí misma, cuando está en un estado de absoluta bonanza, de absoluta felicidad. Tú cuando estás en felicidad, vida abundante, la vida te da todo lo que tú quieres, ¿no? Es como que estás ahí en el estado de flujo. Cuando estás ahí, vamos, pongo la mano en el fuego, que jamás te paras a mirar. Uy, este miedo que tengo, ¿para qué está aquí? ¿Qué quiere decirme? O esa inseguridad o esta falta de autoestima, no te lo piensas. O sea, realmente cuando hay la mirada hacia adentro, que es donde verdaderamente se produce este juego, en este mundo interior, cuando hay este proceso de crisis, es cuando nos damos el permiso y nos adentramos en la humildad y la honestidad para revisarnos. Por eso siento tan importante estos pequeños estados de crisis, ¿no? Con mayor o menor, siempre todo está hablando sobre ti. Siempre. Por eso, la clave de estas señales, ¿no? de estas intuiciones, ¿no? de estas llamadas a un nuevo rumbo, tienen que ver precisamente con ese sentir que esto ya no te sirve, que ya no quieres seguir sosteniendo esto, que estás más cansada de lo normal, que estás más irritable, que hay una falta de sentido, que lo que antes te llenaba ya no te llena, ¿no? Porque al final la vida siempre te avisa antes de empujar. Otra cosa es que tú estés presente mientras te está lanzando los avisos. Esta es otra cosa, ¿vale? Pero siempre esté ahí. Y además, primero lo va haciendo con mucha sutileza y luego lo hace con una gran insistencia, ¿no?
En el libro El naufragio sereno, una de las cosas que cuento es que cuando llegamos a la crisis, ¿vale? No llegamos a la crisis de la noche a la mañana. De repente, pues al día anterior estaba yo súper bien y me levanto y se desmorona todo tu mundo. Normalmente no sucede así, sino que la vida previamente, y previamente pueden ser años, pueden ser meses, ha estado avisando, ¿no? Ha estado avisando. Y algo que muchas de las mujeres que yo acompaño me verbalizan es ese punto de es que no sé qué me pasa, pero siento que yo ya no soy la misma, que la antigua yo ya no me representa, pero tampoco sé cuál es la nueva, ¿vale? Ese estado de transición. Y esto ya es una señal, es un llamado a un nuevo rumbo. Que tú tomes la decisión de adentrarte en ese camino depende de muchos factores. Para mí es crucial las circunstancias vitales. Es crucial porque hay circunstancias en las que, bueno, pues a lo mejor va a ser un poquito más difícil que tú puedas atenderte. Y hay la segunda parte que tiene que ver con la resistencia mental, con lo que tu ego genera, te dice, para evitarte adentrarte en el malestar. Hay mucha gente, yo lo sé, que no quiere meterse en procesos de transformación a pesar de que el regalo que hay al otro lado es la calma, la paz interior y la serenidad, porque temen ver lo que hay dentro de sí mismos. Y esto es una decisión, el no meterte dentro de este nuevo rumbo que se te está abriendo, que se te está sugiriendo, es una decisión, pero evidentemente, como toda decisión, va a tener sus propias consecuencias, ¿de acuerdo? Esas consecuencias pueden tener que ver con, estados de sufrimiento, el cuerpo somatizando, la manifestación de una realidad en el exterior que a lo mejor sientas que te aprieta más que te libera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las grandes preguntas que surgen, porque como esto se vive de una forma muy sutil al principio, cada vez es más grande, ¿no? Pero al principio lo vives como una intuición, como un susurro, como de lejos, ¿no? Una de las grandes preguntas que suelen surgir es, oye, ¿y si esto que estoy sintiendo no es intuición y en realidad lo que tengo es miedo? Mira, lo primero que me nace decir es que, aunque fuera miedo, al otro lado del miedo está un gran aprendizaje, grandísimo. Y además de esto, la intuición, entendiendo la intuición como esa sabiduría transpersonal que surge más allá de la mente y que tiene que ver con tu sabiduría esencial, con tu yo profundo, tiene 3 grandes características. La primera, que es tranquila, no grita, no genera drama, ¿vale? Es tranquila. La segunda es que, aunque no tenga detalles, es muy, pero que muy clara. Es un sí rotundo o un no rotundo. No hay más. Es como, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y la tercera es que es coherente en el tiempo, es algo que se repite. Para mí, una de las grandes intuiciones que yo he tenido en mi vida, la recuerdo perfectamente, estaba corriendo, creo que esto lo he contado alguna vez por aquí, por el podcast, después de tantos años. Estaba corriendo, yo no voy jamás de la vida a correr, no me gusta correr, y ese día, bueno, pues fui a correr. Y en ese momento yo estaba trabajando como diseñadora, ¿no? Y tal, y planteándome muchas preguntas tipo, ¿qué he venido a hacer en esta vida? ¿No? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Estas cosas que surgen y que están. Pues estaba corriendo y de repente me paré en seco porque tuve la certeza de que mi camino vital estaba vinculado a expandir esto que estoy haciendo, expandir este mensaje, acompañar a personas, ¿no? y todo esto. Y fue algo que, bueno, a lo mejor alguna vez me había pasado por la cabeza, pero en ese momento fue un sí rotundo. Y recuerdo que volví a mi casa, tengo fotos de esto, y empecé a empapelar toda la pared con el plan para lanzarme y para empezar el negocio, ¿no? Entonces, no había margen de error. ¿Eso significa que no hubiera miedo? Claro que había miedo, el miedo estaba ahí, pero la verdad, la certeza era tan grande que ni el propio miedo podía eclipsarlo. Y este es el tema, ¿vale? El miedo
por su parte, pues es gritón, se acelera, tiene impaciencia, necesita certezas, va presionando, genera incluso hasta chantajes, en fin. La intuición no presiona, va señalando, es por aquí, presta atención a ello, tal, pero en cambio el miedo no. El miedo genera muchísima confusión. Y cuando te paras y respiras y puedes sentir claramente la diferencia en el cuerpo, te vas a dar cuenta de que la intuición se siente muy expansiva, incluso aunque de vértigo, ¿vale? El miedo, en cambio, se siente como una contracción. Y evidentemente, para poder escuchar esto, necesitas espacio y necesitas darte tiempo. Entonces, ¿cuáles son las señales que aparecen cuando un ciclo interno está terminando? Por un lado, están las señales internas, como puede ser el cansancio emocional, la sensación de que ya no quiero esto, estas dudas repetidas sobre decisiones que antes tenías claras, la necesidad de soledad, de silencio, de pausa. Es como que el alma empieza como a retirar la energía de lo viejo, básicamente, ese estado de mudar la piel. Luego están las señales externas, que son esas sincronicidades. Muchas veces, no sabéis cuántas. Yo lanzo un episodio del podcast, ¿no? Como este, y entonces tengo una sesión con alguien y me dice: ¿este episodio que has hecho, lo has hecho por mí? O parecía que me estabas leyendo la mente porque era tal. Esto tiene que ver con sincronicidades. Os juro que yo los episodios, exceptuando, por ejemplo, ¿no? El de la semana pasada o el de hace 2 semanas, que sí que estaba como muy dirigido por cosas y temas que hablamos en sesión, en general, pues yo no... O sea, lo que lanzo por aquí tiene más que ver con mi sentir y con lo que siento que quiere ser dicho en cada momento. Entonces, sentir eso como que es para ti tiene que ver con estas sincronicidades, ¿no? Personas que aparecen casualmente, mensajes que se van repitiendo, oportunidades o cierres inesperados. Entonces, la vida se va adaptando a una nueva frecuencia, porque ese es el tema. Cuando tú empiezas a sentir que algo no encaja, es porque tu sistema energético, tu frecuencia vibracional como persona está empezando a cambiar y por lo tanto aquello que antes te representaba, pues ya no te representa tanto. Y la tercera son señales corporales. El cuerpo pues no puede sostener un ritmo que antes sí que podía. Puede haber brotes de estrés, de ansiedad, de irritabilidad, la necesidad de dormir más, una sensibilidad aumentada. El cuerpo siempre es el último que se entera de todo, pero es el que genera como... O sea, si tú te adentras en el lenguaje del cuerpo, te puede dar muchas, pero que muchas respuestas, ¿vale? Entonces, el problema, como ves, no es que no haya señales, porque señales hay de sobras. El problema es que hemos aprendido a ignorarlas. Y aquí es cuando aparece este conflicto interno entre el querer cambiar, pero no saber hacia dónde, ¿no? Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas en sé que hay algo en mí que está cambiando, pero no sé qué significa, no sé hacia dónde tengo que ir, no sé, ¿no? Y aquí aparece, pues evidentemente, lo de siempre, la culpa, la duda, el autosabotaje, el miedo, la necesidad de entenderlo todo antes de dar un paso, ¿no? El querer tener claro todo el camino para poder adentrarte en él. Pero el camino del alma no funciona así, para nada. Este nuevo rumbo no se revela entero, se va revelando por capas al ritmo en el que eres capaz de sostenerlo. Y aquí siempre me gusta tirar de esa imagen, no sé si has visto Indiana Jones, esa, no recuerdo cuál es, creo que es, bueno, no recuerdo, esa en la que tiene que cruzar un precipicio, no hay puente, hasta que hace un acto de fe y venga, tiro para adelante y entonces aparece el puente. Pues esto es exactamente lo mismo. A medida que tú vas andando, esto va apareciendo, el camino se va dando, el camino se va revelando. Y esto de lo que seas tú capaz de sostenerlo es la clave, porque tiene que ver básicamente con el sistema nervioso, la verdad, y con esta parte energética que sostiene tu propia evolución. Si lo miras fríamente, si tú pones la mirada hacia atrás y piensas en
hitos de hace 10 años que ahora te parecen una tontería, en ese momento eran grandes logros, ¿vale? Y tu sistema nervioso y tu confianza y tu autopercepción se han ido desarrollando en base a aquello que conseguiste, que en aquel momento a lo mejor te parecía muy importante y a lo mejor ahora no le das importancia. Y todo esto habla de la evolución, ¿vale? Entonces, en este contexto, la pausa es muy, pero que muy importante porque es ese puente entre el no sé lo que me pasa y este reconocimiento de dónde estás. Sin esta pausa solo hay confusión mental. Entonces, ¿qué hacer cuando sentimos este llamado al nuevo rumbo? Vamos a bajar el ritmo. No necesitamos parar toda la vida entera, sino crear como microespacios donde la intuición pueda emerger. Para ello tienes, lo voy a dejar aquí también, ¿no? Estas 5 pausas conscientes para que puedas adentrarte y puedas centrarte en ti, básicamente. Empezar a preguntarte qué está dejando de ser verdad para mí. No hace falta que tengas la respuesta, simplemente abrirte a la pregunta para que abras también la puerta al cambio. Y luego toda la parte de observación. No es necesario que hagas decisiones inmediatas, pero sí que necesitas una observación profunda. Y insisto, si estás escuchando este episodio, algo de ti, dentro de ti, pues está resonando y sientes que estás en esta transición y que lo vives como una señal, que se te está empujando hacia una nueva dirección y sobre todo quieres que te acompañen y quieres o te apetece que yo sea la persona que te acompañe, te recomiendo mucho que agendes una sesión de valoración conmigo, insisto, totalmente gratuita, para que lo hablemos tranquilamente, para poder adentrarte en este cambio de frecuencia, en este reencuentro, en esta transformación profunda de ti misma a partir de este próximo 2026, para que, el camino cambie y por lo tanto, pues esta nueva dirección se abra paso. Tienes para apuntarte, o sea, puedes apuntarte hasta el día 23, ¿de acuerdo?, de diciembre. Quien se apunte durante esta primera semana, hasta este domingo, va a poder acceder a Alquimia Salvaje con condiciones especiales. Te dejo también la posibilidad de descargarte gratuitamente las 5 pausas para centrarte. Son prácticas sencillas, te van a ayudar a empezar a salir del piloto automático. Evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en una estoy yo contigo acompañándote y la otra, pues son pequeñas pausas. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, por tu presencia, por tu escucha. Como siempre, no dudes en mandar este episodio a quien tú sientas que le pueda venir bien. Y nos escuchamos muy, pero que muy pronto. Un abrazo súper fuerte y que vaya fenomenal. ¡Chao!